Muy buenos días a todos los participantes. Les saludamos desde la Dirección de Infosalud, Dirección General de Telesalud, Referencia y Urgencias del Ministerio de Salud. Empezaremos la telecapacitación programada para el día de hoy, miércoles 4 de septiembre, con el tema quistes anexiales, a cargo de la doctora Lilian González Peña, especialista en radiología del Hospital Nacional Arzobispo Loaiza. Quisiéramos recordarles que cualquier pregunta, duda o consulta pueden hacerlas a través del chat para ser respondidas al final. Doctora Lilian González Peña, es un honor tenerla con nosotros. Bienvenida. Adelante. Buenos días con todo el público presente. El tema que hoy vamos a exponer es sobre quistes anexiales. Es un tema muy controversial. Bueno, vamos a empezar primero con la anatomía. La anatomía de ovarios, ¿no? Los ovarios están ubicados en la pelvis verdadera, aunque su posición es exactamente variable, por la laxitud de los ligamentos que permiten una cierta movilidad. La localización depende de la paridad, el tamaño de los ovarios y el tamaño de la posición del útero, si es anteverso, si es retroverso. Normalmente en las nulíparas está ubicado en las fosas ováricas, ¿no? Y en la pared lateral de la pelvis, debajo de la bifurcación de los vasos ilíacos comunes, delante del uréter y detrás del ligamento ancho. Entonces, tenemos que la anatomía de los ovarios está formada por una corteza y una médula, ¿no? En la médula los vasos sanguíneos entran y salen. En la corteza está formada por contiene los folículos, ¿no? En diferentes fases que vamos a ver a continuación. Durante el ciclo menstrual, ¿no? Vemos tres fases. La fase folicular, que es del día 0 al día 14. Los folículos empiezan a desarrollarse, ¿no? Que sus intervalos van del 1 al 11º día. Entre el 8º y el 12º día ya se desarrolla el folículo dominante, que durante la ovulación, que es el día 14, normalmente el tamaño varía entre 2 a 2.5 centímetros. Y es ahí donde el ovocito sale del ovario. Y luego, una vez que sale, ya es la fase lútea, en donde la hormona luteinizante induce la formación del cuerpo lúteo. Entonces, en la ecografía nos vamos a dedicarnos más a imágenes nosotros, porque esa es nuestra área. Vamos a buscar entre el útero y la pared lateral de la pelvis. Con frecuencia se ve junto a los vasos ilíacos internos, ¿no? La médula, como hemos dicho, es hiperecogénica en comparación con la corteza, que es hipocogénica. Para los que son de repente zonas un poco alejadas, ¿qué significa hiperecogénica? Hipocogénica es la manera como nosotros podemos mencionar a las imágenes en ecografía. Hiperecogénica es sinónimamente como una especie de un color blanquecino, ¿no? Blanco. Hipocogénica es algo oscuro. Entonces, y los folículos en desarrollo son anecogénicos, o sea, es oscuro. El cuerpo lúteo puede tener un anillo ecogénico grueso, eso es muy importante saber. Entonces ahí vemos el útero, ¿no? Y los ovarios, ¿no? En la fosita ovárica y en la parte interna de los vasos ilíacos, ¿no? Ahí están los vasos ilíacos, acá está el ovario a una resolución más incrementada. Entonces, ya hemos hablado de las fases, y durante la fase de la ovulación tenemos el folículo dominante, ¿no? Que su tamaño normalmente varía entre 1.7 a 2.8. Se considera hasta normal, incluyendo hasta 3 centímetros. Esto es muy importante porque he visto varios estudios de ecografía que ya lo colocan a 2.5 hasta 3, ya lo ponen quiste. Entonces eso es muy importante saber porque estos diagnósticos o todo esto ha sido a raíz de un consenso que se hizo internacionalmente por los radiólogos en el año 2009, en donde dan una serie de ítems. Es por eso que esta exposición se trata de ese consenso que se realizó en el 2009 en Chicago. Muy bien, entonces también es muy importante reconocer el folículo maduro. Muchas veces he visto muchos informes que ven esta imagen así como una especie, ¿no? Una estructura curvada periférica y lo ponen quiste complejo. Esto no es un quiste complejo, este es un quiste, es un folículo maduro. Se muestra un quiste simple con una estructura curva, ¿no? Que representa, esto es el cúmulo óforos. Este hallazgo no debe ser confundido con un tabique. Muy bien, muy bien. Visualizar bien esta imagen y tenerlo muy bien aprendido.
Muy bien, entonces continuamos con los quistes funcionales. Por convención se denomina un quiste funcional al que supera los 3 centímetros de diámetro, ¿no? ¿Qué pasa en estos casos? Es cuando un folículo no ha llegado a expeler un ovocito y se mantiene sensible a la estimulación estrogénica. Se manifiesta como un quiste bien delimitado de pared fina, sin septos, sin nódulos, con contenido anecogénico y una densidad menos de 15 OH, ¿no? Esto es para en casos de las tomografías, ¿no? Muchas veces vemos que le han puesto la densidad y esto es la densidad líquida, ¿no? Menos de 15 OH. Rodeado de tejido ovárico y contiene folículos y el que comprime, ¿no? Esto es muy importante. Lo vemos ahí el quiste, ¿no? Como es un quiste funcional, ¿no? Que son más de 3 centímetros, sus tamaños varían hasta 8 centímetros y el 70% regresionan en 3 meses, ¿no? Por eso que se le pide siempre un control. Pero es muy importante colocarlo para que sus paredes, como son, describir sus paredes son delgadas, contenido anecogénico, todo lo oscuro se le dice contenido anecogénico porque es líquido, no hay ningún septo, no hay ningún tabique, no hay ninguna imagen nodular. Muy bien, continuamos ahora con el cuerpo lúteo. Esta imagen es muy importante conocer. El cuerpo lúteo lo vemos allí como una imagen, ¿no? Una formación quística con ecos internos homogéneos, que cuando ya empieza la fase posovulatoria, ¿no? Como ya ha sido expelido el ovocito, esto se vuelve una pared irregular. Y es paredes irregularidad de espesor. Y lo que más nos llama la atención es cuando lo conocemos Doppler y vemos la corona radial. Bien, entonces en este caso, para descartar, cuando vemos esta imagen, de repente muchos en provincia se asustan y ven que de repente puede ser algo maligno. Lo colocamos en Doppler y vemos que hay un flujo periférico y con una forma de onda de baja resistencia. Muy bien, entonces seguimos con los quistes. El siguiente quiste es el quiste hemorrágico, ¿no? ¿Qué pasa en estos casos? Porque son debidamente a que había una expansión de una hemorragia dentro del cuerpo lúteo o un quiste funcional. ¿Cómo lo vemos? Como una masa quística compleja, como que tuviera una malla, como que fuera una telaraña, ¿no? Y esto se debe a las fibras, que tienen fibras de fibrina, ¿no? Acá vemos un quiste hemorrágico ya a punto de resolver. Seguimos con el endometrioma. El ovario es el lugar más frecuente para la localización extrauterina del tejido endometrial, ¿no? ¿Cómo distinguimos un endometrioma, probablemente de un quiste hemorrágico? Es que esto tiene la apariencia de vidrio esmerilado, como que tuviera ecos de bajo nivel, ¿no? Y hay casos también en donde se ve que hay una irregularidad intramural, que son generalmente avasculares, debido a un coágulo que es adherido a la pared mural o fibrina, ¿no? En casos, no tienen vascularidad Doppler. En muchos casos, muy pocos casos, perdón, se debe a la presencia de tejido endometrial. Es así como vemos, ¿no? Es una imagen con ecos internos homogéneos, no de bajo nivel. Es muy característica de un endometrioma, ¿no? Esta imagen es muy importante conocer. Después, entonces, también los radiólogos, ¿cómo podemos diferenciar un endometrioma? Esto es un quiste hemorrágico. El endometrioma mayormente son o multiloculares, ¿no? Y usualmente bilaterales. El quiste hemorrágico funcional es unilocular y unilateral. En estos casos, hacemos un seguimiento en 3 meses. Mayormente el quiste hemorrágico en 8 semanas se resuelve, por eso se controla y lo vemos. En cambio, el endometrioma continúa, ¿no? Otra imagen muy importante a descartar es el termatoma quístico maduro. Siempre cuando empecemos una evaluación ecográfica, se recomienda iniciar por la parte suprapúbica, no exactamente realizar directo a la ecografía transvaginal, porque en estos casos puede haber un falso negativo o no podemos ver de repente en pacientes muy obesas, en donde hay bastante tejido adiposo. Entonces nosotros vemos por la parte suprapúbica, exploramos el área, vemos los úteros y los anexos. Si vemos alguna masa nos enfocamos y más o menos ya tenemos una idea de qué vamos a evaluar por la ecografía transvaginal. Es como si fuéramos
a tener, ¿no?, un mapa, qué es lo que vamos a buscar. Entonces, en este caso es muy importante para diagnosticar un teratoma quístico maduro, porque se ha visto casos en informes ecográficos que no ha sido visualizado. ¿Por qué? Porque es una masa hipoecogénica con un nódulo hiperecogénico, ¿no? Son uniloculares, no tienen calcificaciones, pueden contener líneas hiperecogénicas causadas por el pelo flotante. Pueden contener también un fluido de la grasa, es decir, la grasa que flota en el fluido acuoso. Esta es la imagen muy característica de un teratoma quístico maduro, ¿no? Este es en dos pacientes diferentes. Vemos la sombra acústica de la parte hiperecoica del quiste dermoide que está dando a la derecha, y esta es la punta del iceberg que se ve, ¿no? Se ve como una sombra. Y a veces muchas personas que cuando recién están empezando la ecografía piensan que es un gas, pero para esto primero debemos revisar siempre, como le vuelvo a enfocar, por la vía supracúbica con vejiga llena. Luego se le manda a misionar a la paciente y vemos ya posteriormente la ecografía transvaginal. Muy bien. Entonces, como les mencioné, esta es una revisión de la Sociedad de Radiólogos de Ultrasonido, es un consenso, en donde refirieron un quiste simple en la edad premenopáusica, menos de 3 centímetros, lo vuelven a reafirmar, es un folículo normal. De 3 a 5 centímetros no hay una acción, ¿no? O sea, no es que le van a extirpar, no, hay que controlarlo. Entonces, de 5 a 7 centímetros refieren un seguimiento en 3 veces, ¿no? Por la ecografía transvaginal. Siempre controlarlo, estos quistes grandes. Más de 7 centímetros, y eso es muy importante, pedir una resonancia. ¿Por qué? Porque a veces, como son quistes muy grandes, no son evaluados totalmente. De repente no vemos algunos nódulos intramurales dentro del quiste. Entonces es necesario hacer una resonancia magnética. Siempre grave ese número 7. Más de 7, una resonancia magnética. Muy bien. Entonces, en la edad, todo hemos hablado de las mujeres premenopáusicas. En las posmenopáusicas, en este caso, también hay quistes simples. Los quistes menos de 1 centímetro en las posmenopáusicas es intrascendente. O sea, no se necesitan seguimiento. Los quistes mayor de 1 centímetro y menores de 1 centímetro se deben describir en el informe, ¿no? Que son mayormente benignos. El año de seguimiento mayormente se recomienda, aunque esto es un poco controversial porque ya los especialistas a partir de los 3 centímetros en las posmenopáusicas están haciendo un control más seriado, ¿no? Y los quistes más de 7 centímetros, sí, se debe pedir resonancia y una evaluación quirúrgica sí o sí en las posmenopáusicas, ¿no? Porque son quistes muy grandes. También es muy importante diferenciar en los ovarios poliquísticos. En consecuencia, en el 2003 se publicó un informe de un consenso en donde mencionaba una descripción cómo es un ovario poliquístico. Es un ovario incrementado de volumen, más de 10 centímetros cúbicos, que debe mostrar más de 12 o más folículos, ¿no? Que esos folículos deben medir de 2 a 9 milímetros, no debe haber un folículo dominante. Pero no refieren la distribución. Si los folículos están en forma periférica o central, eso sí no refieren. Pero sí es muy importante saber que el tamaño incrementado y la cantidad de folículos. Esta es la imagen característica de un ovario poliquístico, ¿no? Una paciente de 35 años, con amenorrea, con hiperandrogenismo, que demuestra el ovario aproximadamente con 20 folículos, y miramos, ¿no?, los folículos distribuidos en este caso en forma periférica. Muy bien, también otro quiste muy importante de diagnosticar son los quistes paraováricos. Estos quistes paraováricos, como su nombre lo dice, están al costado del ovario, ¿no? Son redondos o ovalados. ¿Cómo lo diagnosticamos? Porque no distorsiona el ovario adyacente, como un quiste funcional que sí está dentro del ovario, ¿no? Lo vemos, a los costados están los folículos. En cambio, este quiste paraovárico está al costado. Son restos congénitos que surgen del conducto del Wolff en el ovario, ¿no? También son mayormente reportados, más o menos del 10 a 20%. Esta es la imagen característica de una mujer de 23 años. Vemos allí que sus menstruaciones son irregulares. Vemos un quiste único, ¿no? Separado del ovario, al costado, paraovárico, por eso se le dice, ¿no? Está al costado. Como vemos en las imágenes, es muy importante visualizarlo. Muy bien, entonces ya hemos visto los quistes benignos. Ahora también contamos con quistes con características indeterminadas,
pero probablemente benignos. Son quistes, características sugestivas, pero no clásicos de quistes hemorrágicos, endometriomas o quistes dermoides. Son quistes septados, con calcificación de su pared, como vemos acá, un quiste, una formación quística unilocular de paredes delgadas, como vemos acá un septo bien delgado, ¿no? Menos de 3 milímetros. Este es un quiste con una apariencia indeterminada. También otro quiste también que vemos que tiene unas septaciones, pero sus septos son menores de 3 milímetros. Muy bien, un nódulo hiperecogénico sin flujo, ¿no? Vemos ahí cómo tiene sus ecos, ¿no? Entonces estos quistes son probablemente benignos que hay que controlar. Los quistes con características de malignidad. Esto sí es muy importante visualizarlo y saberlo, porque son quistes con septos irregulares, mayor de 3 milímetros. Un nódulo papilar vascularizado. Dentro del quiste hay un nódulo y este es vascularizado, ¿no? En cuanto a los criterios de Doppler de malignidad, también es la vascularización papilar y tabiques, el Doppler espectral de índice de resistencia menor de 0.4, índice de pulsatilidad menos de 1, flujo sistólico mayor de 15 centímetros por segundo, índice de resistencia menor de 0.6, ¿no? Pero se ha quedado en el consenso, para ellos es más importante la forma del quiste, sus paredes, si hay un nódulo vascularizado, eso manda. ¿Por qué? Porque de repente en muchos lugares no saben utilizar el Doppler, o porque ¿no? Hay quistes complejos, ¿no? Entonces esta es una imagen para caracterizar. Otros quistes posibles, múltiples septos, múltiples septaciones, ¿no? Quistes gruesos, una irregularidad de engrosamiento de la pared, lo vemos acá bien engrosada, un nódulo sólido, ¿no? Dentro del quiste. Estos quistes son altamente malignos, ¿no? En estos casos sí hay que extirparlos, no hay que esperar mucho tiempo, no hay que controlarlos, ya mandarlo al especialista. Bien, estos son los quistes con características de malignidad, como vemos acá, un quiste de bordes, ¿no? Sus bordes, con bastante de sus septos son bien gruesos, irregulares, ¿no? Es un quiste complejo, altamente maligno. Y vemos otra cosa también, donde vemos el quiste de sus paredes gruesas, contenido ecogénico, y vemos esta imagen. Vemos esta imagen, es una lesión intramural, lobulada, sólida, miren cómo ingresa su vascularidad central. Estos quistes, por favor, tomar la foto si es posible, cuando veamos enviarlo ya al especialista, como con características de malignidad. El especialista al ver esto, ya conocen, va a mandarlo ya al paciente a una cirugía cuanto antes, ¿no? Y es nuestro tema que nosotros hemos querido dar. Esta es la bibliografía, ¿no? Para que desean tener más información de las revistas de Radiology y Radiography, que nosotros los radiólogos usamos bastante. Y este consenso fue realizado, como le digo, con ginecólogos, radiólogos, patólogos, para quedar, ¿no? Para quedar en una sola unión de ideas. Muy bien. Eso sería todo entonces. Muchas gracias a todo el público presente. Espero que les sirva en su práctica diaria. Estoy dispuesta a cualquier pregunta. Muchísimas gracias. Felicitaciones, doctora Lilian González Peña, especialista en radiología del Hospital Nacional Arzobispo Loaiza, por esta importante, excelente telecapacitación. Agradecemos a todos los participantes. Si tienen alguna pregunta, duda o consulta, lo pueden enviar en estos momentos a través del chat para que la doctora González pueda entonces responderla. Doctora González, el tema es muy, muy interesante. Nos estamos preguntando ¿a qué edades se debería realizar entonces exámenes radiológicos, ecografía, para poder diagnosticar precozmente estos quistes anexiales? Bueno, los quistes anexiales se puede a cualquier edad, ¿no? Más o menos acá manda mucho la clínica, ¿no? Si el paciente se palpa alguna masa en los anexos, ¿no? Entonces es muy importante empezar a hacer la ecografía. Si es una niña, no, hacemos la ecografía suprapúbica, o sea, no es necesario decir, no, hay mucha ignorancia de repente que dicen, no, es mi niña, ella no puede hacerse ecografía, ¿no? Pero existe también
ecografías suprapúbicas, o sea, se le hace llenar la vejiga con líquido hasta que tenga ganas de misionar. Entonces la vejiga es como una ventana para nosotros poder ver bien los ovarios y ahí podemos ya descartar estos quistes, ¿no? Muy importante, doctora. Entonces, doctora, ¿en algún momento especial se indica entonces, se realiza la ecografía? Por ejemplo, hay que tener en cuenta el periodo menstrual. Así, es muy importante en estos casos, en los quistes, medirle durante los primeros días, ¿no? De 3 al tercer día al octavo día. Y es la ecografía en los quistes para controlar, ¿no? De repente ya de cada 2 meses ese quiste funcional desaparece, pero en el tercer día al octavo día. Eso es lo que se recomienda. Doctora, entonces, ¿cómo son los controles después de encontrar entonces algún tipo de quiste anexial? Si nos encontramos en la atención primaria, ¿cómo sería entonces la referencia? ¿Deberíamos repetirlo, observar? ¿Cuál sería el manejo de la conducta a seguir? Estamos en un establecimiento de salud del primer nivel. Claro, entonces nosotros diagnosticamos un quiste. Menos de 3 centímetros, como le dijimos, es un folículo dominante. No se controla. De 3 a 5 centímetros sí, lo controlamos de 2 a 3 meses. Ese es el rango para controlar un quiste funcional, porque durante ese tiempo, de acá a 2 meses, ese quiste va a regresionar, porque es parte funcional, es parte de nuestro organismo. Y que en ese momento de la ecografía, justo el ovocito no salió, y se quedó, es por eso que se formó ese quiste funcional. Pero eso regresiona, entonces el tiempo sería de 2, 3 meses. Pero más de 7 centímetros sí hay que mandarlo, como le mencioné, a una resonancia, porque es dificultoso poder evaluar las paredes y ver de repente hay una lesión intramural, es por eso que se pide. Importantísimo, entonces, doctora. Eh, Nos están preguntando también en el chat, ¿cómo se vería ecográficamente un teratoma inmaduro? Sí, la imagen que yo mencioné, la imagen, o el quiste dermoide también se le dice, es una imagen, no sé si lo podemos poner la imagen o ya no se puede. No sé. Es una imagen, ¿no? Y tiene, da como la vacante de diagnosticarlo, este quiste. Ahorita lo vamos a mencionar otra vez, la imagen, para que pueda el participante posible tomarle una foto de esta imagen. Retrocedamos. Ya más arriba. Ese es el quiste dermoide. El quiste dermoide puede también tener pelos flotantes, como sabemos el teratoma, ¿no? Tiene esa forma. Para que de acá vemos allí. Esa es la imagen de un teratoma quístico maduro, ¿no? El signo de punta del iceberg, como refiere, que da una sombra acústica bastante impresionante, ¿no? Puede ser de todo el quiste, como puede ser una sombra acústica, ¿no? Acá en la parte posterior del quiste. Esta imagen es muy importante tenerlo claro y poder saber también hacer un buen estudio ecográfico, porque una persona que no tiene mucha experiencia puede pensar que es un gas, ¿no? Porque da bastante sombra. Pero, como hemos dicho, ubicar bien la zona del ovario, saber en dónde está ubicado, para que la persona que nos está ayudando con la ecografía pueda darnos un buen diagnóstico. Esa es la imagen. Importantísimo, doctora. Muchísimas gracias. También nos están preguntando sobre los signos de malignidad y de benignidad. De benignidad, como lo hemos mencionado, son las paredes. Las paredes son delgadas, no hay septos en su interior, el contenido es anecogénico, ¿no? Sus bordes son bien definidos, y esos son los signos de benignidad. En los probablemente benignos o los indeterminados, que eso es como que está en el centro, ¿no? Entre que es maligno o benigno. Esos son los que más hay que tener cuidado. Sus paredes también son delgadas. Sus septos, tienen septos sí, pero sus septos son menos de 3 milímetros. Son septos delgados, sin componente intramural en su interior. En cambio, los malignos
paredes gruesas, también tiene complejo, con un nódulo en su interior, con vascularidad central dentro de ese nódulo. Es muy importante ese diagnóstico. Entonces, teniendo esos criterios, nosotros le enviamos ya al especialista, ¿no? Muchísimas gracias, doctora. Doctora, también nos han preguntado qué otros exámenes complementarios o radiológicos también podrían indicarse cuando el diagnóstico ecográfico no está decidido. Sería indicar otros exámenes como resonancia magnética, tomografía, y cuándo se deberían indicar. Claro. En los casos en que uno piensa que en quistes grandes, en estos casos que hemos dicho más de 7 centímetros, hay casos que se ve para nosotros como un quiste simple, pero hay lesiones intramurales. Y en la resonancia se logra diferenciar muy bien y se ve las lesiones intramurales, ¿no? ¿Y qué pasa cuando nosotros vemos hay casos en que hay también endometriomas y tiene una lesión intramural? Son casos muy diferentes, ¿no? Se ve una lesión nodular, pero no capta el Doppler. Entonces, al especialista le crea duda que hay ese nódulo intramural, pero no capta el Doppler. En ese caso, le mandamos a resonancia magnética con contraste. Entonces, ahí vemos que ese nódulo sí realza el contraste. Entonces, ahí sí hay más certeza que ese nódulo es maligno, ¿no? En cambio, si no capta el contraste, quiere decir que solamente fue un coágulo adherido y que eso va a regresionar, o se pide un control posterior. Es muy importante la resonancia en estos casos, ¿no? Cuando hay no se sabe ciertas ciencias si es que es algo maligno, ese nódulo capta o no capta contraste, entonces se le pide en estos casos, ¿no? Son dos casos bien definidos. Muchísimas gracias y felicitaciones, doctora Lilian González Peña, especialista en radiología del Hospital Nacional Soy Pueblo Baiza. Algunas recomendaciones finales sobre este tema tan importante, principalmente dirigido a la atención primaria en salud. No olvidarse que para hacer una evaluación de los genitales internos, primero hacerlo una vía supracúbica, por encima, con la vejiga llena, y luego ya teniendo un panorama de lo que vamos a examinar, o más o menos a qué nos estamos enfrentando, ¿no? En este caso, estamos guiados al ovario. Entonces ya sabemos, tenemos una idea, más o menos, acá veo una masa, ya muy bien, sus bordes cómo son, entonces ya tengo una idea a qué me estoy enfrentando, y ya mandarle luego miccionar a la paciente, porque es muy importante saber que la ecografía transvaginal es con vejiga vacía, no es, y ingresar y ahí a hacer la ecografía transvaginal, ¿no? Y seguir las indicaciones que les he dicho, los quistes benignos, los quistes probablemente benignos y los quistes con características de malignidad. Entonces, teniendo esas 3 ideas bien claras, creo que vamos a bastante apoyar al médico especialista para su decisión. Muy bien, no duden en hacer un buen diagnóstico, en tener sus ideas bien claras, y les invito a revisar estos artículos que están allí de radiología, en donde explican muy bien todos los pasos a seguir. Eso sería todo. Muchísimas gracias, doctora Lilian González. Un gran aplauso para usted. Gracias. Un gran saludo para usted y para todo el Hospital Arzobispo Pueblo Baiza, Ministerio de Salud, y a todos los participantes. También invitarlos a las próximas telecapacitaciones del día de hoy. Continuamos entonces a las 10 de la mañana con el tema intoxicación alcohólica aguda, a cargo de la doctora Melinda Valdivia Infantas, especialista en toxicología del Hospital Nacional Arzobispo Pueblo Baiza. Continuamos después a las 12 con el tema importancia de la familia en tratamiento de adicciones, a cargo del Instituto Nacional de Salud Mental. Y a la 1 de la tarde, diagnóstico y manejo del traumatismo encefalocraniano, a cargo del Instituto Nacional de Salud del Niño, el Ministerio de Salud. Están todos cordialmente invitados. Muchísimas gracias. Hello. Gracias.